¿Qué ocurriría si desaparecieran todos los seres humanos de la Tierra? Esta no es la historia de cómo podríamos extinguirnos. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejamos atrás. En este episodio de La vida sin nosotros, los líderes de la humanidad han desaparecido. ¿Cómo se derrumbará la Casa Blanca? ¿Grant está enterrado realmente? ¿Por qué el cuerpo de Mao desafía la descomposición? Y desde este lugar abandonado, uno de los líderes más poderosos lanzó el arma más mortífera de la historia. Bienvenidos a la Tierra. Población 0. La vida sin nosotros. Sin líderes. Los presidentes, primeros ministros, dictadores y reyes han desaparecido, dejando atrás sus mundos de seguridad y lujo extremos. Desde la Casa Blanca hasta la Ciudad Prohibida y el Palacio de Versalles. ¿Cuál de estos lugares durará más cuando no haya nadie que declare la guerra a los ejércitos de la naturaleza? Un día sin nosotros. El hogar del hombre más poderoso del mundo no tiene vigilancia. Conocido originalmente como el Palacio del Presidente o la Casa Presidencial, en 1901 Theodore Roosevelt hizo oficial el apodo cuando añadió Casa Blanca al membrete presidencial. Las paredes de esta famosa casa perdurarán mucho tiempo, pero no su color característico. Los muros son de arenisca. Esta piedra de la zona, apreciada por su dureza, fue extraída junto a un afluente del cercano río Potomac y usada también para construir el Capitolio de los Estados Unidos. La fachada de la Casa Blanca no es lisa y la arenisca no es blanca. La arenisca de la Casa Blanca es grisácea. Entonces, ¿por qué la Casa Blanca es blanca? La leyenda dice que después de que los británicos la incendiaran durante la guerra de 1812, fue pintada de blanco para cubrir las huellas del fuego. Pero lo cierto es que poco después de su finalización, en 1798, los obreros aplicaron capas de lechada para sellar la piedra. Después, se aplicó pintura blanca como barrera más efectiva contra la humedad. A finales del siglo XX, las fachadas de arenisca se pintaban periódicamente y cada vez consumía 2.000 litros de pintura blanca. Si las paredes estaban bien protegidas, las ventanas son impenetrables. El despacho oval está dotado de cristales antibalas. Se instalaron en 1941 tras la histeria que siguió al ataque a Pearl Harbor. Ahora el cristal antibalas mantendrá a raya a la naturaleza. Pero hay un intruso en el despacho oval. Bo, el perro del presidente, ha cruzado al ala oeste. Es el último en una larga línea de mascotas presidenciales, a veces singulares, como la oveja de Woodrow Wilson, la cabra de Benjamin Harrison y la vaca de William Howard Taft. Bo es un perro de aguas portugués, criado originalmente para buscar peces, retirar redes rotas y guardar barcos.
El perro de aguas portugués es una de las razas más antiguas de perros domesticados. Datan de hace miles de años. Son competentes, inteligentes y pueden hacer muchas tareas diferentes. Bo tendrá que abandonar la casa y usar su inteligencia para sobrevivir. ¿Qué peligros le esperan a este perro mimado en las calles de la capital de la nación? Dos días sin nosotros. En Nueva York, el enorme complejo de las Naciones Unidas acogía a líderes de casi 200 países miembros. Sus banderas, dispuestas alfabéticamente desde Afganistán hasta Zimbabue, siguen ondeando en la primera avenida. La torre de 39 plantas de la Secretaría domina el grandioso edificio de la Asamblea General, donde sus 1.800 asientos están ahora vacíos. En los enormes sótanos de las Naciones Unidas, un espeluznante brillo sigue filtrándose por pasillos y despachos. Estas señales luminosas guiaron en la oscuridad a los trabajadores hasta la salida del edificio durante el apagón de 2003 que oscureció Nueva York. Deben su brillo a una sustancia llamada aluminato de estroncio. Expuesto a la luz, sus electrones son impulsados a un estado de alta energía. En la oscuridad, pierden energía emitiendo una luz amarillo-verdosa. Las luces de emergencia toman su energía de las luces de los edificios. Cuando éstas se apagan, se sigue viendo un brillo fantasmal. Pero estas señales brillan 20 horas como máximo. Sin electricidad que las recargue, este enorme laberinto pronto se sumará al resto de la ciudad y del mundo en una oscuridad total. Una semana sin nosotros. Los gobernantes de la humanidad siguen embalsamados y enterrados. Pero para un gran líder comunista, la receta de la inmortalidad fue una chapuza. Pocos se atrevían a enfrentarse al presidente chino Mao Zedong, cuya política y órdenes de ejecución habrían acabado con la vida de 70 millones de personas. Murió el 9 de septiembre de 1976 a la edad de 82 años. A pesar de que su última voluntad era ser incinerado, los jerarcas debatieron qué hacer con su cuerpo. El cuerpo de Mao estuvo un par de semanas en la capilla ardiente antes de decidirse a conservarlo. En los años 70, el embalsamamiento era una técnica poco habitual en China. Los científicos encargados de preservar el cuerpo de Mao tuvieron que investigar. Los científicos se enteraron de que si embalsamaban el cuerpo con una gran cantidad de formaldehído, el cuerpo se conservaría de manera indefinida. O eso creyeron. Había que introducir 16 litros de líquido. Ellos fueron más lejos e inyectaron 22, lo que resultó un absoluto desastre. El error provocó hinchazón y grandes daños en la piel. Pero consiguieron crear un cadáver presentable que pudiera ser admirado durante décadas en un mausoleo en la plaza de Tiananmen. Subían el cuerpo desde el sótano todos los días durante unas horas, no más de 4. A veces ni siquiera lo subían. ¿Se desvelará por fin el secreto del cadáver de Mao en una vida sin nosotros? Dos semanas sin nosotros.
En el Riverside Park de Manhattan no hay nadie enterrado en la tumba de Grant. De hecho, nunca lo ha habido. La respuesta a la pregunta de ¿quién está enterrado en la tumba de Grant? Es que Ulysses Grant y su esposa fueron inhumados aquí, pero por encima del suelo, por lo que técnicamente no se puede decir que estén enterrados. Ulysses S. Grant fue uno de los hombres más famosos del mundo. El general de la Guerra Civil y presidente de Estados Unidos era tan popular que cuando se abrió su mausoleo en 1897 fue visitado por más de 1 millón de personas. El cuerpo del general Grant recorrió un tortuoso camino hasta su última morada. Como el presidente Mao, fue víctima de un embalsamamiento chapucero. Cuando Grant, legendario fumador de puros, murió de cáncer de garganta en 1885, se esperaba que su cuerpo fuera conservado para ser mostrado al público. El cuerpo estuvo varias semanas en un ataúd refrigerado. Si no hubiera estado a 2 o 3 grados centígrados, no se podría haber preservado bien. Y usaron una nevera. Cuando el público pudo por fin ver a Grant, quedó horrorizado. La cara estaba ennegrecida por la descomposición. Lo que nadie sabía era que el rostro del general había empezado a deteriorarse antes de morir. El cáncer bloqueó la circulación sanguínea por encima del cuello. El embalsamador hizo lo que pudo, pero la cara se deterioró más que el resto del cuerpo. Ahora, su cuerpo descansa en un sarcófago de granito en el interior del mayor mausoleo de Norteamérica. Grant parece bien protegido, pero una fuerza enemiga tiene rodeado al general. Tres semanas sin nosotros. Esta mansión bicentenaria de Virginia guarda los inventos pioneros de uno de los grandes hombres de Estados Unidos. Un gran reloj movido por balas de cañón. Una copiadora usada para reproducir documentos. E incluso uno de los primeros inodoros de la historia del país. La casa es Monticello, construida personalmente y habitada por el presidente Thomas Jefferson. A pesar de su oposición a la esclavitud, muchos de sus esclavos le ayudaron a levantar esta casa de ensueño. Y fue construida para durar más que ninguna otra norteamericana de la época. Está extremadamente bien hecha. Es toda de ladrillo, algo muy poco habitual en esta zona. La mayoría de las casas de los alrededores se construían con madera. Una de las características más innovadoras de la casa es el tejado de placas de metal. Las actuales son de un tipo especial de acero inoxidable. El tejado fue diseñado para incluir 13 claraboyas. Un concepto muy adelantado para su tiempo. Ahora son una puerta potencial para la destrucción. Las claraboyas de cualquier edificación, sean viejas o nuevas, tienden a sufrir filtraciones, en comparación con un tejado cualquiera o con las ventanas verticales. Esta sería una zona especialmente vulnerable del edificio. El hogar del autor de la Declaración de la Independencia está conteniendo la revolución de la madre naturaleza por ahora. Y al otro lado del Atlántico, los famosos espejos de este legendario palacio ya mataron antes. ¿Cuál es su secreto tóxico? Un mes sin
sin nosotros. Ahora que los líderes del mundo han desaparecido, nuevas fuerzas acechan para tomar el poder. A las afueras de París, los espectaculares jardines del Palacio de Versalles están desatendidos. Es una de las residencias más opulentas construidas por un líder en la historia. El palacio tiene 50.000 metros cuadrados. Es 10 veces más grande que la Casa Blanca. Su construcción a finales del siglo XVII casi arruina a la nación. Fue aquí donde la multitud enfurecida de la Revolución Francesa capturó a María Antonieta y a su marido, Luis XVI, llevándolos a París a la guillotina, derrocando así a la monarquía francesa. En 1919, Versalles era uno de los pocos lugares que podían acomodar a los centenares de dignatarios que acudían a Francia a negociar el tratado que terminaba con la Primera Guerra Mundial. El acuerdo de paz, que sería conocido como el Tratado de Versalles, fue firmado aquí, en la famosa Galería de los Espejos. Con sus 70 metros, la galería es más larga que un 747 y una de sus paredes está cubierta con 367 espejos. La mayoría instalados originalmente en 1684. Cada espejo contiene un ingrediente letal: mercurio. Cada metro cuadrado de espejo necesitó más de 50 kilos del tóxico metal líquido. La inhalación de vapores de mercurio puede causar inflamación de los pulmones y fallos respiratorios, y de hecho, mató a algunos de los artífices de la sala. Ahora, ¿podría este veneno centenario determinar el destino de la histórica galería en una vida sin nosotros? Un año sin nosotros. Monticello, el hogar de Thomas Jefferson, continúa conteniendo el asalto de la naturaleza. Incluso las claraboyas aguantan gracias al innovador diseño de Jefferson. Esta es una de las claraboyas principales sobre el dormitorio de Jefferson. Verán que los cristales se superponen como las tejas. El de arriba monta sobre el que está debajo, impidiendo la entrada del agua. Ha sido muy efectivo. No se ha producido ninguna filtración en estas claraboyas, ni siquiera con fuertes lluvias. Las claraboyas han mantenido a raya a la humedad durante años. Pero el hogar de Jefferson podría no ser tan resistente como parece. A diferencia de los opulentos reyes de Francia, Jefferson tuvo que administrar con cuidado su presupuesto. Jefferson siempre estaba escaso de fondos. El problema es que tenía que vivir de lo que daba su granja. Los problemas económicos de Jefferson le obligaron a idear técnicas de construcción creativas que podrían condenar a su preciado hogar. Bo, el perro del presidente, lleva 8 años sobreviviendo por sí mismo. Gracias a las técnicas de sus antepasados, este perro de aguas portugués ha buscado su alimento en el mar. Rebuscando primero en las orillas del río Potomac, pronto encontró el camino hacia la cercana bahía de Chesapeake. Los perros de aguas trabajaban en barcos de pesca. El marisco siempre formó parte de su dieta. Podía olfatear moluscos, marisco o pescado muerto que terminaba en la orilla. Es probable que si llegara al sur, a Chesapeake, encontrara una abundante fuente de comida y pudiera sobrevivir. Regresando a la fuente de alimento de sus antepasados, Bo ha encontrado un modo de subsistir y prosperar en una vida sin nosotros.
20 años sin nosotros. La Casa Blanca ha recuperado su color grisáceo original. Los pájaros son los nuevos residentes no electos. La casa resiste bien. Su futuro podría haber sido menos prometedor sin la renovación a la que se sometió a mediados del siglo XX. La madera se había podrido. Con el tiempo, los obreros habrían perforado las vigas para pasar los cables de electricidad y decidieron que debía ser reconstruida casi por entero. Cuando Truman era presidente, tuvo que mudarse de la Casa Blanca porque empezaba a ser peligroso. Abandonar la Casa Blanca originó una situación aún más peligrosa para el presidente. Durante la reforma, que duró 4 años, Truman vivió al otro lado de la calle, en la Casa Blair, destinada normalmente a residencia para los jefes de Estado extranjeros de visita. El 1 de noviembre de 1950, 2 nacionalistas puertorriqueños intentaron asesinarle allí. Hubo un tiroteo en los escalones que terminó con un policía y uno de los atacantes muertos. Truman salió ileso. Culminada en 1952, la reforma dio a la Casa Blanca una nueva cimentación de 7 metros de profundidad para sustentar refuerzos interiores de acero. Los muros exteriores de la mansión tienen un futuro más incierto. La arenisca local no resultó tan resistente como creyeron en un principio los constructores. En 1814, la Casa Blanca sufrió un incendio provocado por las tropas británicas. Los muros se mantuvieron en pie, pero los obreros que repararon la casa descubrieron que la humedad llevaba filtrándose años, provocando amplios daños. Tras aquello, los edificios monumentales de la capital se levantaron con mármol y granito. Expuesta a la humedad, durante un largo periodo de tiempo, la superficie de las paredes de arenisca de la Casa Blanca puede convertirse en barro. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, ya que los terrenos de la casa están volviendo a ser el pantanal que fueron antes de la llegada de los primeros colonos. 20 años sin nosotros. Los lugares donde los líderes de la humanidad ejercieron su poder ocultan ahora el mayor secreto, incluyendo un lugar abandonado en Norteamérica con una sorprendente relación con el arma más mortífera creada por el ser humano. «20 años sin nosotros». Los edificios herrumbrosos y los muelles astillados de esta antigua base naval guardan un belicoso pasado. Desde aquí, Hunters Point, en la bahía de San Francisco, zarpó hacia la historia el arma más terrible lanzada por uno de los líderes de la humanidad. Con 18.000 trabajadores durante la Segunda Guerra Mundial, este lugar fue el punto de partida de cientos de acorazados con destino al Pacífico. Ninguna misión fue más importante que la que comenzó aquí en el verano de 1945, cuando llegaron a la base partes de la bomba atómica apodada Little Boy. 16 de julio de 1945. El crucero Indianapolis estaba atracado en el muelle. Se cargaron los componentes de Little Boy. 10 días después, entregó la bomba y poco después se lanzó sobre Hiroshima. Fue la primera bomba atómica. Mató a unas 140.000 personas. Y junto con la segunda, lanzada sobre Nagasaki, puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los edificios construidos en la base durante el conflicto siguen en pie. El pabellón donde comieron miles de marineros y trabajadores es ahora un amasijo de pintura de plomo descascarillada, instalaciones deterioradas
y electrodomésticos oxidados. Esta es una de las estructuras más antiguas construidas en esta base. Está hecha de madera y ha sufrido un gran deterioro. En este punto está aguantando bien, pero según avanzamos por aquí, vemos que este pilar está muy deteriorado. El agua y la humedad han podrido los extremos de esta viga y se está cayendo por los lados de la columna. Queda un trozo de cable que es el que lo mantiene todo unido. Después de la guerra, Hunters Point asumió una nueva y aciaga misión. Comenzó en 1946, después de que el ejército norteamericano hiciera pruebas secretas sobre los efectos de las explosiones nucleares en acorazados en el Pacífico. Los barcos que sobrevivieron a lo que se llamó Operación Crossroads fueron remolcados a Hunters Point para su descontaminación. Los trabajadores limpiaron los cascos, exponiéndose sin saberlo a peligrosos niveles de radiación y haciendo que cayeran a la bahía escamas de pintura radioactiva. Fue el comienzo de la saga tóxica de Hunters Point. Los conocimientos adquiridos descontaminando barcos en la operación Crossroads hicieron que se estableciera aquí el Laboratorio de Defensa Radiológica Naval. Los científicos convirtieron la base en el laboratorio más avanzado del mundo para el estudio de los efectos de la radiación nuclear en cualquier cosa, incluidos seres vivos. Algunos creen que se hicieron pruebas en humanos, pero lo cierto es que animales de granja fueron expuestos sistemáticamente a la radiación para simular los efectos de una explosión nuclear. La investigación causó una contaminación generalizada. Pero los seres humanos continuaron viviendo y trabajando en este lugar, donde ahora yacen olvidados los vestuarios y las letrinas son víctimas del moho y la descomposición. La maleza ha tomado las residencias de oficiales y las ventanas rotas ofrecen refugio a cientos de aves. Los enormes astilleros donde se construían submarinos y acorazados están ahora vacíos y silenciosos. Esto fue el taller de blindaje. Hombres y mujeres soldaban aquí durante la guerra. Ahora el hormigón ha saltado, ha empezado a agrietarse. La pintura se cae, las ventanas se han roto y los techos se hunden. Las herramientas de los astilleros desaparecieron hace tiempo, vendidas como chatarra. Pero los muebles y las máquinas de oficina de otra era son víctimas de la descomposición. El laboratorio de radiación fue cerrado en 1969. Pero los ensayos hechos aquí siguen siendo culpables de una tasa anormal de ciertos tipos de cáncer en la zona de la Bahía de San Francisco. En 1989, la base fue declarada lugar tóxico y sometida a labores de limpieza y descontaminación. Esos trabajos continuaban en 1991, cuando el gobierno de Estados Unidos cerró Hunters Point, junto con decenas de otras bases militares, como parte de unas medidas generalizadas de ahorro. Construida en tiempos de guerra, Hunters Point se desintegra en tiempos de paz. A continuación, en La vida sin nosotros, la naturaleza recupera Washington DC y el antiguo hogar del líder del mundo libre se convierte en un mundo acuático. «30 años sin nosotros». Un personaje importante del siglo XX, el primer ministro chino Mao Zedong,
sigue sorprendentemente intacto en su sarcófago. Sin ningún sistema de control medioambiental funcionando, el cuerpo de Mao debería haberse descompuesto hace tiempo. Los chinos hicieron una chapuza inyectando formaldehído, porque eso provocaría problemas posteriores. No importa lo que hicieran, crearon un problema enorme que no podrían solucionar porque el cuerpo tendría que deteriorarse. No habría forma de que no lo hiciera. Entonces, ¿por qué esta forma humana seguiría visible después de tantos años? Algunos creen que no es su cuerpo. Hicieron una figura de cera de Mao. La figura se parece más a Mao que el cadáver. De hecho, es exactamente igual. Si este fuera el caso, el cuerpo exhibido en Pekín se agrietará y deformará, pero no se descompondrá. «50 años sin nosotros». A 1,5 kilómetros del mausoleo de Mao, los imponentes edificios de madera de la ciudad prohibida están cubiertos de una gruesa capa de nieve. Durante 500 años, este enorme complejo fue la sede del poder de los emperadores de China. Construido en el siglo XV, tiene 9.999 habitaciones. ¿Por qué no 10.000? Porque el 9 es el número de la suerte en la cultura china. El edificio más alto es el Salón de la Armonía Suprema, con 40 metros, sede del poder ceremonial del emperador. En el centro de la sala se alza el ornamentado trono imperial. Está rodeado por 6 columnas de 30 metros cubiertas de oro que soportan el tejado, cada una labrada en madera de una pieza. Ahora la putrefacción de la madera y las termitas han puesto a la Sala de la Armonía Suprema en un estado peligrosamente inarmónico. Las columnas más pequeñas ya no soportan el peso. Los pilares que sustentan las paredes exteriores del palacio serán vulnerables al agua. Un fuerte viento podría causar su ruptura y también el peso de una fuerte nevada sobre el techo. Pero las 6 columnas doradas de madera maciza siguen protegiendo el trono del emperador. Es probable que esos 6 pilares continúen en pie. Son los centinelas del emperador. La nieve y la lluvia han conferido un destino diferente al gran palacio de Versalles. Los famosos jardines han sido engullidos por el bosque. En el interior del palacio, la gran obra de Luis XIV es la viva imagen de la devastación. Los famosos jardines han invadido el palacio. La galería de los espejos tiene muchos recovecos en su decoración que se llenarán de arena. Se creará moho y entrarán polvo y semillas de los jardines. Las lámparas de araña y gran parte del techo se vinieron abajo hace tiempo y los miles de metros cuadrados de espejos están en peligro de derrumbe. A medida que se desquebraje el techo de la galería de los espejos, irá formando grietas. El agua caerá en cascada por las paredes que mantienen en su sitio los espejos. El agua caerá por delante y por detrás del cristal. Pero el mercurio de los espejos ha evitado que el moho y los hongos los colonicen, impidiendo que el cristal antiguo se deteriore y caiga de sus marcos. Pero el agua está pudriendo los soportes de roble que fijan los espejos a las paredes. Y uno a uno, los espejos que reflejaron los rostros de los líderes mundiales cuando terminó la guerra,
se someten a su rendición. «100 años sin nosotros». En Manhattan, la tumba de Grant resiste, pero una fuerza implacable se lanza al ataque. El edificio resistirá mucho tiempo, pero terminará por ser atacado, y las tropas que lo asaltarán son los árboles que lo rodean. Los árboles son plátanos de sombra, tan conocidos por producir desechos orgánicos que el Ayuntamiento de Nueva York prohibió su plantación durante décadas. Los plátanos de sombra son malos para los edificios porque cambian la corteza durante todo el año. La corteza y las hojas crean suelo, terreno muy fértil para el crecimiento de hiedra y otras plantas trepadoras. La tumba de Grant ya estuvo desatendida antes. A principios de los años 60 del siglo XX, la mala administración del Servicio de Parques Nacionales dejó el monumento expuesto a los peligros del agua, el crecimiento de las plantas y el vandalismo. La tumba fue usada incluso por inmigrantes caribeños practicantes de la santería para hacer sacrificios de animales. La tumba de Grant era considerada una desgracia nacional hasta su restauración en 1997. Ahora, un siglo de crecimiento descontrolado de plantas ha cubierto el mausoleo de granito como una mortaja. Y en la capital de la nación, la Casa Blanca está siendo víctima de un problema que todos los propietarios de una vivienda temieron alguna vez. «150 años sin nosotros». Sin mantenimiento, las 13 ingeniosas claraboyas de Monticello han desaparecido. Su cristal fue destruido por el granizo y las ramas de los árboles. Y las placas de acero inoxidable no han podido evitar la descomposición y derrumbe de los soportes de madera del tejado. El hogar de Thomas Jefferson fue una obra maestra, pero a veces le acosaban los problemas de dinero. El resultado es que trampeó con los materiales usados en la casa. La fachada principal parecía de piedra, pero realmente era de madera pintada con partículas de arena para asemejarse a la piedra. Las columnas del ala oeste de la casa eran realmente de ladrillo cubierto de estuco. Las trampas de Jefferson fueron convincentes, pero no engañaron a la madre naturaleza. «175 años sin nosotros». En Nueva York, la sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha terminado la sesión y está a punto de levantarla para siempre. El edificio de la Asamblea General es una estructura de acero y hormigón con un techo irregular. Las vigas del tejado tienen que cubrir una zona muy amplia. En cuanto que haya un espacio muy grande sin columnas interiores, habrá un punto de derrumbe. Aquí se oyeron conversaciones en decenas de idiomas. Ahora lo que está a punto de ocurrir no requiere ninguna traducción. La torre de la Secretaría de 39 pisos sobrevivirá al edificio de la Asamblea General, pero por poco tiempo. La estructura de acero es un tambaleante esqueleto oxidado.
A pesar de una profunda cimentación y una sólida base de acero y hormigón, fue construido en un terreno de relleno recuperado al East River. El problema es que hay sótanos muy por debajo del nivel del agua. Cuando los niveles más bajos se inunden, expondrán a la estructura de acero al agua salobre, al agua del mar. Veremos enormes movimientos de agua chocando continuamente contra la estructura. El agua del mar provocará la corrosión necesaria para que el edificio se derrumbe de una vez. «175 años de abandono han dejado a la Casa Blanca con un aspecto poco presidencial. Aunque las paredes están intactas, partes del tejado se han derrumbado. Y nada puede soportar lo que está ocurriendo en Washington, D.C. En 2006 o 2007, el cuerpo de ingenieros hizo un estudio de la zona que rodea la Casa Blanca y el Capitolio. Descubrieron que el dique era inadecuado para evitar la inundación de la zona. De hecho, la Casa Blanca se asienta justo en medio de unas tierras que se cree se inundarán dentro de 100 años. Aunque la Casa Blanca está en una pequeña colina, el sótano está a 7 metros de profundidad. Las alcantarillas de la Casa Blanca, que llegan hasta el mall, tienen que cubrir esa pendiente. Cuando el agua crezca en el sur de la Casa Blanca, esas alcantarillas se llenarán e inundarán los sótanos. La arenisca porosa de la Casa Blanca se irá desintegrando y el hogar de todos los presidentes desde John Adams se precipitará a una tumba acuática. A casi 400 kilómetros, en una densa maraña de bosque junto al río Hudson de Nueva York, este monumento presidencial está perdiendo la batalla contra los árboles. La tumba de granito de Ulysses Grant fue construida para durar, pero los destructivos plátanos de sombra se han abierto paso al interior. La zona que rodea el mausoleo es una máquina de creación de suelo. Cuando se forma terreno nuevo, brotan muchos más árboles. En tiempos de los humanos, el cuerpo de Grant descansó en un sarcófago por encima del nivel del suelo. Pero ahora, el implacable crecimiento del terreno y de los árboles lo han cubierto bajo 2 metros de tierra. Por primera vez en la historia, se puede decir que el cuerpo de Grant está enterrado de verdad. Los líderes de la humanidad tuvieron el poder de forjar el mundo a su imagen. Ahora, la madre naturaleza domina toda la tierra, en una vida sin nosotros.